Pues qué bueno que ya estamos aquí, de veras la más cordial bienvenida. Nos iremos incorporando ahí con algunas actividades y con el encuadre. Sabemos y agradecemos el esfuerzo por estar en esta noche construyendo juntos. La verdad es que estamos súper entusiasmados por poder compartir en esta ocasión con ustedes. Esto, debemos de confesar, salió también en una reunión ahí que organizó Miri. Y bueno, hablando como de muchos temas, fue saliendo el tema de crisis, por alguna circunstancia, ¿verdad? Yo creo que porque la crisis las tenemos todos a todo lo largo de la vida. Y entonces, de alguna forma, hablamos de crisis de vida, de gestión de crisis y de cómo, pues, a veces nos hacían falta herramientas, y que pensábamos que el grupo que teníamos aquí de liderazgo participativo, pues, era súper poderoso en ese sentido, y que pensábamos que todos nos podíamos aportar muchísimos elementos, aprendizaje en ese sentido. Y bueno, entre una cosa y otra, pues, Alfredo y una servidora levantamos la manita para poder hablar de este tema. Yo ahorita básicamente estoy haciendo tiempo en lo que se incorporan los demás y pensando también en la grabación, para que las personas puedan estar ubicadas. Algo que decíamos dentro de los tiempos y las aportaciones es que no siempre podemos estar todos, pero sin embargo sí está el interés de escuchar la grabación, de saber qué pasó. Y también decíamos que es un grupo súper generoso, que la gente siempre está como con la hermosa intención de aportar algún video, un libro, un artículo o una experiencia que nos pueda ir enriqueciendo. Entonces nos encantará que de manera asíncrona, pues ustedes también puedan ir haciendo sus comentarios y puedan opinar al respecto. Entonces no estamos limitados a que nada más los que estamos conectados aquí. Entonces nos da pues muchísimo gusto. Y Alfredo, pues tú porque empezaste a grabar y entonces yo empecé a hablar para que no fuera un silencio sepulcral. Pero pero bueno, nos encantaría escucharte también, Alfredo. Bueno, creo que ya tenemos quórum y les quiero decir que para esta sesión vamos a utilizar un manual digital que permite trabajar en grupos y tienen en pantalla el código QR y también tienen en el chat el enlace. Cualquier vía que quieran utilizar, pues será bienvenida, ¿no? Como decía Miriam, pues esta iniciativa surgió inicialmente Miriam Ramos encendió una pequeña llamita y pues en la reunión que sostuvimos, invitada por Miriam, nos pareció muy adecuado y entusiasmante arrancar por esta iniciativa. Entonces pensamos que esta iniciativa puede llevar la siguiente agenda. Primero, ahorita estamos en la parte de bienvenida. A las 7:10 la idea es que Miriam nos va a hablar de las 6 etapas del duelo y también nos va a presentar un video de la persona que hizo el libro que ella nos recomendó. Por cierto, yo lo empecé a leer y me ha encantado muchísimo. Y al terminar la intervención de Miriam, vamos a hacer un ranking para escoger de las etapas del duelo con cuál de esas etapas ustedes quisieran que trabajáramos en esta noche. Y entonces, a partir de la decisión de cuáles serían las etapas con las que queremos trabajar, entonces llevaríamos a cabo las dinámicas y en su oportunidad explicaríamos cuál es la dinámica que estamos sugiriendo. Entonces, esta sería la idea de la agenda. Llevaríamos a cabo la dinámica 1, que sería el ranking, la dinámica 2, de 2 rondas de conversación, la dinámica 3, de una ronda de conversación también, terminaríamos con la cosecha y el cierre de la sesión. Entonces, bueno, esta es la agenda, Miriam, y no sé si abrimos un momentito el espacio para saber cómo están llegando. ¿Quién quiere comentarnos cómo están llegando el día de hoy? Tenemos unos Sí, minutos. claro, encantados de escucharlos.
Si quieren levantar la manita y hablar, o tú, Miri, que ya tienes abierto el, el micrófono, como Ay, tengo gusten. abierto el micrófono, válgame Dios. ¿Qué tal que uno dice improperios y grabándose la cosa, no? Pues nada, yo llego muy entusiasmada, la verdad ya con muchas ganas de vernos otra vez, agradecida por el Alfredo y con mi tocaya, porque todo lo que han hecho detrás de este momento no tienen una idea, ¿no? La cantidad de tiempo, pasión, se han reunido entre ellos y tal, y llego curiosa. El tema me parece súper bueno, me gustó mucho también del video y de las reflexiones que mandaron antes, que desafía mi idea de lo que yo creía que era crisis, ¿no? Entonces vengo como muy curiosa, con muchas ganas de aprender. Gracias, Miri, de verdad un súper gusto de que estés y de que estemos aquí. ¿Quieres seguir, Gaby? Los estoy viendo por la pantalla. Porque- Ah, me sumo. Yo también con curiosidad veo que han preparado una sesión hasta con estructura, que luego no es algo que siempre sucede. Y digo que qué bonito poder estar aquí con muchas ganas de conversar, de escuchar, de compartir y ver qué sale. Ay, muchísimas gracias, Gaby. De veras muy honrados de que estés aquí y de que pues nos estés aportando y dando ideas. Encantadísimos de verte. Erin, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy aquí en la Huasteca Potosí, en un encuentro de una red en que yo está muy involucrada y yo a veces como me parezco aquí. Hoy hubo una salida, creo que van regresando el grupo grande. Y yo pasé todo el día aquí trabajando porque no pude ya disfrutar al 100 del encuentro porque pues tengo mucho trabajo ahorita. Estoy muy saturada, Ok. pero obviamente este tema está como muy a flor de piel ahorita. Entonces, no sé, como que me había olvidado por completo y vi el chat y luego era como 2 para las 7 y dije, bueno, ¿por qué no? Me sumo. Pero sí, la crisis en general y la metacrisis es algo en que ando mucho en la red que estoy dirigiendo ahorita, que se llama The Emergence Network. Y, y obviamente con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, también hemos tenido como muchas tragedias recientes en un curso que estoy dando y sí, en general las cosas siento que están llegando a un nuevo nivel de dificultad en estos tiempos. Entonces, como también el art of hosting es una práctica muy querida, muy cerca de mi corazón. Dije, pues voy a tratar de estar ahí y voy a estar el tiempo que pueda. No sé cuándo regresen los demás, pero aquí estoy. Hombre, pues bienvenida. Y también por eso quisimos iniciar en honor de que se incluyeron y aprovechar el tiempo. Súper encantados de compartir contigo, Erin. Maite, bienvenida. Muchas gracias, de verdad. Muy contenta de estar con ustedes. Personas tan lindas, pues podría decir hasta tan amorosas, ¿verdad? Pero, y vengo muy motivada porque estuve ahorita en un summit sobre aprendizaje con la presencia de Yuval Noah Harari. Me impactó muchísimo lo que dijo. Vengo como con verdaderamente muy impactada. Y él dijo que le preguntaran cuáles eran esas competencias que vamos a tener que desarrollar o mejorar, o pónganle el verbo que ustedes quieran para el próximo, para esta parte que vamos a enfrentar. Él dijo, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea, dijo. Lo único que puedo decir es que necesitamos una mente flexible, una mente que se adapte, una capacidad de gestionar el cambio y las crisis. Eso seguro que sí. Entonces yo creo que estamos en el tema adecuado, o sea, yo creo que estamos en el momento adecuado para realmente gestionar eso y pues en la medida de lo posible transmitirlo a otros, pero les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de participar con ustedes. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Maite, por estar aquí.
Veo algunos como Vero y Wendy que están con micrófono y con cámara apagada. Si quieren participar, abrir o poner en el chat, pues aquí los escuchamos y los leemos. Solo si quisiera sumar a esta parte que dicen de crisis, lo comentaba con Alfredo. Claro que estamos inmersos en un mundo de acelere, de demanda, de incertidumbre, en donde tenemos que responder, en donde no podemos ignorar lo que está pasando en ningún sentido, sociopolítica, cultural e históricamente. Tenemos que aceptar, que mirar, que concientizar aquella existencia por la que estamos transitando, como individuos, como familias, como sociedad, por supuesto, como organizaciones. Y desde ahí, por eso decíamos que el tema de crisis estaba súper en boga. Yo soy socia, cofundadora del Centro de Intervención en Crisis, y el director del Centro de Intervención, que ya no está con nosotros, Jesús Díaz Ibáñez, un gurú del desarrollo humano, decía hace 25 años que nos teníamos que preparar para las crisis, porque si antes pasaban de vez en cuando, cada vez iban a pasar de una manera más acelerada. Por supuesto que boca de profeta, pues así lo estamos viviendo, y entonces vivimos a veces X cantidad de crisis, está en un día, en una semana. Por ejemplo, justo Vero nos dice, ¿no? Soy experta viviendo crisis y neófita en abordaje y tratamiento. Judith Bjorst, en el libro de Pérdidas Necesarias, decía que perdemos desde que nacemos y nos pasamos toda la vida perdiendo hasta que nos toca partir. Y que eso era parte del aprendizaje de la vida y de esta oportunidad pues, de aprender. La autora se llama Judith Bjorst y el libro, Aerin, se llama Pérdidas Necesarias. Salió en 2 versiones, el otro nombre es El precio de la vida. La verdad es que es un libro maravilloso que habla de todas las etapas de las pérdidas de toda la vida. Creo que es así como casi como Biblia, como para que lo agarre uno y diga, yo ahora estoy en esta etapa y entonces leo este capítulo maravillosamente. Entonces, bueno, de verdad estamos contentos, honrados, porque sabemos que nosotros y ustedes hemos vivido crisis y que muchos también son gestores o acompañantes de crisis. Y entonces dijimos, ¿por qué no sumamos como toda esa experiencia de vida y profesional en este proceso? Digo, si quiero aclarar, porque alguien a lo mejor en los post-it puso que quería trabajar alguna de las crisis. Nosotros no nos sentimos aptos en este caso, en el chat, en el grupo, como para trabajar una cuestión terapéutica de acompañamiento de crisis, sino sobre todo hacerlo desde el liderazgo participativo. ¿Qué ideas, qué dinámicas, qué experiencias pueden sumar a este proceso que tiene que ver con vivir? Y entonces, yo les platicaba acerca de un libro también en el chat que se llama Crecimiento a partir de la crisis. Este libro surge a raíz del manual que hizo el Centro de Intervención en Crisis para acompañar, para diseñar los talleres. Y honestamente me parece un libro maravilloso porque habla de la teoría, pero también pone por escrito el fundamento del taller, las teorías, las dinámicas y bueno, el por qué y el para qué de este tipo de proceso y de trabajo. Entonces, quien quiera tener un material en el que se pueda apoyar o enriquecer, que sé que ya saben mucho, y que podemos seguir sumando sobre esto, entonces también, por favor, compártanos toda la bibliografía que consideren importante respecto a este tema.
Y al platicar sobre esto con Alfredo, que estábamos todos entusiasmados y contentos ahí por el Liverpool de Polanco, y que me decía que le encantaba el libro, pues se me ocurrió la idea de una manera totalmente informal, nada preparada, de escribirle a la autora del libro de Crecimiento a partir de la crisis, que por cierto que me la encontré un poco ronca. Le dije que si me podía decir algo acerca del tema, porque iba a tener una reunión con ustedes y que sería muy valiosa su opinión de simplemente qué era crisis. Y entonces, bueno, nos grabó un audio amablemente de 3 minutos que, si les parece bien, me gustaría compartirles. Sí. ¿Quieren? Adelante, Ok, puedes compartir. pues, pues bueno, escuchemos. Yo lo acompañé de algunas imágenes porque dije, bueno, hay que rendirle tributo ya que nos grabó el audio, ¿no? Pero esas imágenes son mías, chicos. Entonces, bueno, espero que sí se escuche ahorita. Mi nombre es Elvia González. Soy socia fundadora del Centro de Intervención en Crisis, el cual creó el taller Crecimiento a partir de la crisis, en donde mis compañeros, incluida Miriam Cepeda y yo, aprendimos a respetar el dolor y a crecer con él. Con mucho gusto les comparto mi concepto de lo que es crisis. En pocas palabras, la crisis se da cuando lo viejo no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar. Es un estado temporal de trastorno y desorganización y la incapacidad de la persona para abordar sucesos o situaciones particulares utilizando los métodos que ha utilizado antes para la resolución de los problemas. O sea, se vuelve incapaz para manejar situaciones nuevas y difíciles y entra en crisis. La crisis viene acompañada de una pérdida parcial o total, algo o alguien amado que se ha ido. Según el grado del amor y del daño que le ocasiona perderlo, es la intensidad del dolor. Nacemos y morimos una sola vez, pero psicológicamente morimos 1000 muertes y renacemos igual número de veces. Los momentos de sufrimiento anuncian un duelo que es un proceso. Un proceso es algo que tiene principio y fin. Como término, fin como término y fin como finalidad. Y nuestra labor es encontrar esta finalidad. Durante nuestra elaboración de la crisis y el proceso del duelo, hay que entrar al laberinto, así se le conoce, porque solo se sale del dolor entrando al dolor. No hay atajos. Sorry. Dostoyevsky, que tuvo una vida tapizada de pérdidas, decía, mi mayor miedo es no estar a la altura de mis sufrimientos. ¿Qué quiso decir? Que temía no poder con el dolor, que no lo venciera, que no lo revolcara y pudiera salir airoso de él. ¿Cómo crecer con la crisis y elaborar un trabajo de duelo? Es absolutamente personal. No hay recetas. Hay ciertos esquemas y pasos para entender que se trata de un descenso al inframundo. Entramos al infierno con una lamparita y hay que salir mejores seres humanos de ahí. Como seres únicos e irrepetibles que somos, cada uno encontrará el camino, su camino, sea la religión, sea concentrarnos en la existencia, viviendo a diario, día a día, sea mediante una misión, una pasión, una vocación, pero respetándonos a nosotros mismos, nuestro propio y singular proceso, nuestro natural modo de sufrir, el cual vamos descubriendo en el dolor. Así como hay el don de la vida, hay el don de la muerte. Sí, es un don la muerte. Por ejemplo, dejar una vejez deteriorada, enfermedades y sufrimientos, una demencia intolerable, etcétera. Todos sabemos que a través de la vida perdemos, pero no todos sabemos que a través del dolor crecemos y salimos diferentes. Un duelo es una metamorfosis. Entramos como larvas
y podemos salir extendiendo las alas como mariposas, convertidas en personas iguales a sí mismas. Es todo, muchas gracias por la invitación y por escucharme. Ok, pues eso es todo. Y sí, me gustaría también que pudieran poner en el chat lo que ustedes piensan acerca de la crisis después de que hemos escuchado esto de Elvia. Una palabra, una frase que para ustedes la define, sería como muy importante que la pudiéramos poner tanto por nosotros como por nuestros compañeros. Erin, para mí es muy interesante la conexión entre las crisis y el duelo o la pérdida, porque no lo había asociado así tal cual antes. Súper interesante. Crisis significa perder y perder incluye un duelo y ese duelo va a cambiar de tamaño, de magnitud, dependiendo del significado que tiene esta pérdida para nosotros. Maite, la crisis es una metamorfosis. Alfredo, crisis es en el antes del después, es el momento de transición, ¿cierto? Es cuando se rompe nuestro esquema. El coaching ontológico le dice quiebre. Cava, qué profundas palabras, así como está el don de la vida, está el don de la muerte. El duelo es una metamorfosis. Sí, caray. En unos minutos tranquilamente nos dijo un montón de cosas, como buena experta de crisis. Y justo desde ahí quisiera compartirles la siguiente parte. De verdad, muchas gracias por sus comentarios que nos permiten, ¿verdad?, ir abriendo boca en este interesante tema. Y bueno, a propósito de lo que podíamos conversar y de lo que se podía ir dando, quise compartirles muy brevemente el esquema del taller de crecimiento a partir de la crisis del Centro de Intervención en Crisis AC, porque comentándolo en equipo con Alfredo decíamos, si nosotros sabemos que hay algo como ya muy estructurado y que yo se los comparto con todo el cariño y el amor a ustedes, pues sí, en estos 25 años de trabajo en el Centro de Intervención en Crisis, creo que hicimos algo maravilloso, que la verdad, cuando estuvimos trabajando, a nosotros nos tocó estar en Tepoztlán, pues maravillosamente, ¿verdad? Con Yello, con Gaby, con Maru, con todo el equipo, decía, es que la tónica del taller tiene mucho que ver con lo que estoy viviendo ahorita, con lo que estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo me encantaría hacer como un match entre las dos cosas y que se pudiera seguir aprendiendo, sumando en equipo? Porque mucha de la política que se maneja en el taller, nosotros en sus inicios hacíamos un taller de viernes a domingo, viernes en la tarde a domingo. Por supuesto, ha tenido sus adaptaciones, lo hemos manejado por horas o se ha hecho intensivo en 1 o 2 días en las organizaciones, en los retiros. Pero bueno, primero se gestó de viernes a domingo. Y quería yo presentarles, compartirles el Las etapas de la esquema. crisis o del duelo que Ahí, podemos considerar son perdón. impacto emocional, desorganización de nosotros mismos, sentimiento de coraje o culpa, experiencia de soledad y aceptación de la pérdida. Después viene el alivio y al último el restablecimiento de nosotros mismos. Perdón, me encimé yo solita porque, porque ya tenía el audio esta diapositiva. Y bueno, quisimos hablarles de las etapas del duelo, del doctor Robert Cavanagh, y luego cómo lo habíamos diseñado para vivir en el taller, en esta gráfica maravillosa, que a mí se me ocurrió ponerle monitos porque pues siempre he pensado que se nos graban más las cosas cuando vemos algo visualmente sencillo, ¿no? Animado. Y entonces, bueno,
nosotros podemos ir por la vida cotidiana así como muy felices, hasta silbando, onda, no pasa nada. Y justo llega este quiebre o este momento de crisis que nos saca de nuestra zona de confort o de la cotidianeidad. Y entonces es como si me aventaran la maceta, la piedra, no sé muy bien como para dónde ir, qué está pasando. Es más, muchas veces cuando me dicen que algo sucedió, yo digo, ¿de verdad? ¿Estás seguro o estás segura? Y entonces justo a eso es a lo que le llamamos esta parte de la negación. O sea, me dicen, se murió tu mejor amiga y digo, no es cierto. O resulta que pues, el metro se descompuso y pues iba ahí un familiar. No, no puede ser. Este proceso natural de protección se viene ante la gestación de la crisis, se considera parte de las etapas del duelo, porque de momento por protección me cierro. Puede ser unos instantes o puede ser más tiempo. Creo que todos sabemos que a veces este proceso se ve alargado dependiendo del impacto. Y, y por supuesto que hay confusión. No sé qué hacer, para dónde moverme, qué sería lo más indicado. Por cierto que en estos momentos se sugiere que no tomemos opciones o definiciones determinantes o definitivas porque no tengo toda la claridad. Segregué adrenalina, se me vinieron 1000 ideas encima y no sé ni cómo para dónde moverme. Y entonces, esto es muy importante porque por un lado es conocer por qué momentos o por qué etapas transitamos de manera individual. Y en la gestión de las crisis con otra persona o en las empresas, si nosotros entendemos esto, también podemos acompañar o gestionar mejor. Porque si en estas etapas nosotros empujamos o pedimos soluciones a la empresa, al equipo de trabajo o al coachee, pues no va a estar tan fácil que las dé. Necesita salir del impacto, de la crisis justamente, ¿no? Y bueno, después de la confusión que se viene, pues el coraje, la culpa de por qué sucedió lo que sucedió, o sea, por qué tenían que pasar el metro justo por mi casa, ¿verdad? ¿Por qué resulta que me están corriendo de la empresa? ¿Por qué no me van a dar la compensación como habían acordado dármela? ¿Por qué el bendito novio o novia se tenía que largar sin haberme dicho nada? Entonces viene este coraje, esta culpa, esta impotencia, en donde no estoy de acuerdo, no me gusta lo que pasó, no sé por qué soy yo la persona que tendría que enfrentar este proceso. Y entonces, pues sale el coraje. A veces también el coraje se volca hacia nosotros mismos, o se volca hacia la vida, hacia Dios, hacia las circunstancias, porque no entiendo por qué tenía que ser así. Y si se fijan de la gráfica, pues bueno, vida cotidiana más o menos estable, viene el bajón. Este es uno de los puntos bajos, complicados, difíciles, en donde puede haber agresión hacia los otros o agresión hacia nosotros mismos, una agresión interna. Luego hasta nos autosaboteamos y no nos damos cuenta. Y después del coraje y la culpa, pues, ¿qué viene? Este profundo sentimiento de soledad. Nadie me entiende, ¿eh? Me pueden decir estoy contigo, pero pues nadie sabe lo que estoy pasando en realidad. Es como si de veras tuviera yo mi lluvia, mi tormenta particular. Me siento pésimo. Y bueno, en estas etapas también como que necesitamos un espacio para que vayamos asimilando la pérdida, la crisis, para que nos demos cuenta que de verdad pasó lo que pasó y que algo tendremos que hacer al respecto. Y hacer algo al respecto, pues significa pasar a la etapa del perdón y de la aceptación. Puede ser perdón hacia nosotros mismos,
puede ser perdón hacia los demás, puede ser aceptar que esto pasó y pues que tengo que buscar unas posibilidades distintas, diferentes para poder seguir viviendo, para poder con esta muerte en vida de la que nos hablaba Elvia. Si nosotros no aceptamos que perdimos, si no aceptamos que perdimos un miembro, si no aceptamos que perdimos una gran cantidad de dinero, negociación, si no aceptamos que perdimos al amor de nuestra vida, no vamos a poder continuar. Y hay personas o empresas, equipos de trabajo que en este proceso se atoran tanto que ya hay que dar respuestas y no salen. Todavía llegan a ser como este campaneo hacia atrás, porque no son etapas tan parejas, que se dé una y se termine la otra. Y entonces, si no aceptamos y si no nos podemos ir permitiendo entrar a este proceso de perdón, pues es muy difícil poder despegar hacia un crecimiento, hacia una búsqueda de nuevas posibilidades. Y bueno, después de aceptar que perdimos, es cuando podemos tener cierto proceso de reconciliación y de alivio. Sí, aquí también se incluye la resignación, el aceptar esto ya no va a volver a ser como estaba antes, mi zona de confort, mi amor, mi estabilidad no va a ser como la de antes. Y entonces, pues ahí es que puedo tener una reconciliación con lo que pasó, un alivio por aceptar que sí es así y que entonces tengo que buscar nuevas alternativas, nuevas salidas, en función a la verdad, a la situación que he aceptado. Y de ahí poder paulatinamente empezar a generar recursos, a trabajarme de manera integral a nivel físico, mental, emocional, espiritualmente, para poder restablecerme y tener esta visión de nuevas posibilidades, renacer para poder seguir viviendo, renacer para recuperarme, como en este proceso de ave fénix que muere para volver a vivir. Así es como están las etapas del duelo. Aquí vienen un poquito más desglosadas que las que mencionábamos del doctor Robert Cavanaugh. Y pues no sé si hay algún comentario o aportación en este sentido. ¿Cómo están? ¿Cómo lo ven? Miri, te escuchamos. No, no, pues nada, es que yo veo y digo, sí, he estado ahí. Y luego y la veo y digo, sí, hay veces pongo mi casa de campaña ahí. No me quedo un ratote. Y hay otras en donde digo, sí, está como que fue más rápido, pero hace sentido. O sea, y es interesante cómo siendo humanos compartimos cosas, ¿no? O sea, nadie nos da clases de chiquitos de, mira, esto es lo que vas a vivir y por aquí vas a pasar. Y de alguna manera o de otra todos lo transitamos, ¿no? Exactamente. Lo hemos vivido, queramos o no, con tropiezos, menos tropiezos, más tiempo, menos tiempo, pero hemos estado ahí. Y un poco la finalidad de la gestión de las crisis es que conozcamos las etapas, que las concienticemos, que sepamos cómo nos va a ir, para que entonces podamos saber más o menos qué herramientas, qué procesos. No es que nos podamos saltar etapas. Yo ahorita estoy trabajando con un coach que se está preparando para salirse de la empresa, para jubilarse ya. Y me dice, es que ya en todos lados oí de las etapas, pero yo me quiero saltar dos. Entonces, pues sí, todos nos quisiéramos saltar varias. Está canijo, de todas maneras las vamos a vivir. Lo que sí puede ser es que las podemos vivir peor o mejor, dependiendo de qué tan preparados, qué tanto nos acompañamos, qué tanto nos hacemos de herramientas. Y justo así es como surge la idea del libro y de este taller,
de intervención en crisis. Y entonces de ahí es que, pues bueno, diseñamos un esquema en donde dijimos, ¿y si transitamos estas etapas en el taller? Y si les ayudamos a entenderlas, a vivirlas un poquito, y entonces hacer un proceso de ampliación de conciencia en donde podamos hacer este espiral de crecimiento durante un taller, un proceso de terapia, un proceso de coaching, en donde podamos cuestionarnos las crisis y entonces sí ser conscientes del caos que estamos viviendo, afianzarnos, agarrarnos como trampolín del deseo de salir, porque pues nadie quiere estar mal, encasillado, encerrado en, utilizar este impulso detonador del sentido de vida del cual nos hablaba Víctor Frankl, que decía, aún en el campo de concentración pudimos tocar lo que era querer vivir o querer estar bien o recuperarse. Entonces, siempre está ese impulso detonador y si podemos tocarlo, sacarlo más a flote, muchísimo mejor. Y entonces afianzarnos de esta voluntad de cambio para verdaderamente tener la posibilidad de crecer. De saber que la crisis significa, como bien lo dice el símbolo en chino, peligro y oportunidad, y que una crisis siempre va a implicar peligro de quedarnos abajo, de hundirnos, de destrozarnos, y también nos va a presentar la oportunidad de conocernos, de generar nuevas alternativas, de ver nuevos aprendizajes, de valorar lo que teníamos o lo que tenemos y las herramientas que queremos accionar, aprender para salir adelante. Y entonces sí, entrar a este nuevo estado, sentido para salir. Y bueno, a partir de un proceso, por supuesto, de adaptación o de estabilidad, en donde yo vaya aprendiendo así como a volver a recuperarme. Y pues a partir de ahí generamos este esquema que viene en el libro y que me atreví a compartírselos, en donde viene todo este transitar, que les decía yo que es muy parecido a lo que vivimos en Art of Hosting, porque bueno, pues sí, nos registramos, nos conocemos, hablamos de lo que significa el proceso, así como nos hicieron favor también de enviarnos información sobre qué era Art of Hosting. Y entonces aquí pues llevamos información sobre qué es el duelo, trabajamos en equipos y vamos haciendo una serie de dinámicas. Todas las etapas se van viviendo a través de distintas dinámicas que permiten experimentar cada una de las etapas. Y estas etapas se hacen de manera individual, se conversan en equipos, en tríos, en grupos, se escriben, se bailan, se danzan, se reflexionan, se dibujan, para poder vivir las etapas de duelo, desde clarificar, desde manejar los sentimientos, de poder aceptar y entonces adaptar. Y justo desde ahí, Alfredo y una servidora dijimos, pues, ¿qué tanto podemos construir en esta parte de Art of Hosting? ¿Qué tanto podemos sumar? ¿Qué etapas son las que más nos llaman la atención y nos gustaría aportar, cuestionar, saber más? ¿Cómo podríamos construir desde esta filosofía de liderazgo participativo a través de espacios abiertos, a través de un World Café, no sé, ¿no? De todas estas técnicas maravillosas que tiene el Art of Hosting, y entonces poder seguir enriqueciendo el transitar las etapas para gestionarlas de manera individual, de manera grupal, sobre todo, y enriquecernos. Entonces, aquí está el planteamiento fuerte de esta sesión. Si ya hay un esquema de intervención en crisis a partir de un taller como que les comparto, que por ejemplo es
pues empezar dibujando el árbol de tu vida y luego hacer un collage para ver cómo estás y a dónde quieres ir. Y luego conectar los sentimientos a través de fotos o de algún dibujo. Y gracias a este sumergirse, meterse al fondo del iceberg, pues entonces ir poco a poco conectando con los sentimientos y saber que podemos tocar el coraje o la culpa de una manera como más, pues más proactiva, más segura, menos dañina. Y entonces atrevernos a cruzar el río del coraje, de la culpa, de la impotencia, a través de reconocer que las pérdidas son necesarias y que después de expresar los sentimientos, de llorar, de gritar, de culpar, de berrear, pues podemos hacer una dinámica de interiorización y trabajar el perdón, ver para quién es el perdón. Roger Martínez Peniche escribió un libro, por ejemplo, que se llama La magia del perdón, que también es un libro excelso, se los recomiendo. También integrante del Centro de Intervención en Crisis. Y entonces, bueno, él hacía un tratado del perdón, porque nunca es fácil este tema, ¿no? Pero si nosotros podemos perdonar y perdonarnos, entonces podemos continuar la vida. No porque ofrezcamos la otra mejilla, sino porque de verdad hagamos un proceso profundo de perdón, en donde no niego, reconozco, pero no me quedo en el resentimiento una y otra vez de manera que me paralice y no salga en el proceso. Y entonces, bueno, poder aceptar, despedirme, soltar, decir adiós, cerrar el círculo y empezar toda esta parte, por ejemplo, naranja de la fase 5 de adaptación, pues tiene que ver con un proceso de dejar ir, de generar herramientas, de ver con quiénes cuento y de cómo voy a generar una nueva etapa de vida. Y bueno, pues compartiendo esto en nuestra inquietud, Alfredo y una servidora dijimos, ¿qué pasaría si nosotros escogemos como grupo de Art of Hosting en esta sesión 2 etapas y decidimos cómo nos gustaría construir, sumar en alguna etapa que consideremos significativa y de qué manera nos gustaría hacerla? ¿Qué sugerimos en función a esta experiencia de vida, esta experiencia profesional? Y pues poder construir desde ahí. Espero no haberlos agobiado demasiado con la información. No sé si pude más o menos explicar un poquito del tema y pues saber cómo podíamos hacer esta renegociación o trabajo de crecimiento. Me gustaría escucharlos. Fue como un paseo por todas las etapas de la crisis y creo que se movieron muchas inquietudes y reflexiones. Entonces, vamos a comentar, como tú nos pides, Miriam, acerca de cómo les resuelve a ustedes esto. A mí, yo había levantado mi mano, pero la verdad que creo que ya respondiste en parte, Tocaya, porque cuando hablamos de crisis, yo soy mexicana, entonces me vienen los temblores, ¿no? O sea, me viene como de repente se caen los edificios y nadie sabe qué está pasando, y ¿sabe? Y bueno, tenía dudas de cómo se gestiona eso, o sea, la gestión de la crisis, pero este camino también, o sea, supongo que son las primeras etapas, ¿no? Y me vino a la mente porque estaba pensando justo en Art of Hosting, en temas de comunidad, cómo tal vez simplemente el círculo y la forma de estar en el círculo ya contiene, ¿no? Porque Claro. seguramente en los primeros momentos, pues hay incertidumbre, hay emociones, hay caos, hay todo, y no sé, se me vino algo tan simple como que en lugar de que cada quien ande por ahí desbalagado por su lado y etcétera, el solo hecho de sentarnos en círculo ya contiene, ¿no? No está solo, estamos aquí juntos, y para los otros pasos que decías, pues ya, también veo el art of hosting, yo recuerdo a mí me tocó en Oaxaca la pregunta de qué toca dejar ir, ¿no? Ok. Y también veo, por ejemplo, el open space
para de repente cuando queremos permitir que emerja qué nos está preocupando, porque en la crisis hay tanta confusión y hay tantos elementos que tal vez ni siquiera sabemos de cuántas cabezas es la hidra. Entonces, el hecho de generar un espacio en donde podamos ver qué está pasando por nuestra mente, qué nos preocupa, de qué queremos hablar, creo que, o sea, veo varios espacios en donde creo que conviven súper bien las herramientas. Me estaba acordando, Tocaya, también ahora que decías que se parece mucho del camino caórdico, se llama así. Ajá, claro. Entonces, y bueno, felicidades y gracias por su generosidad para compartirnos. El taller este que nos compartiste, me muero de curiosidad, porque veo que tiene un diseño muy cuidadoso y veo que en cada etapa tienen una dinámica y etcétera. Entonces, no sé, es lo que yo veo, como de la conexión del proceso con herramientas de art of hosting que me vienen a la mente. Muchísimas gracias, Miriam. Has presentado como 3 opciones, confírmame si hay alguna que se me quedó por fuera, pero hablaste del círculo, ¿verdad? Como el momento para encontrarse y tener ese primer encuentro. Hablaste también del espacio abierto como ese lugar en donde yo pueda seleccionar aquello que está más conectado conmigo y poder conversar con otros similares sobre ese tema. Y finalmente, el camino caórtico, ¿verdad? Que puede ser utilizado en alguna de las etapas. Y perdón, Alfredo, pero ahora que te escuchaba, vi que sí, el tema del open space, pero lo que en realidad se me vino a la mente fue la U. O sea, el cómo abrir un espacio para permitir que emerja, ¿no? Y poder ver la cara de qué es lo que está pasando. O sea, qué está tal vez a nivel de emoción o de confusión y poder traerlo para terminar de darle forma, como un poco el collage que veía por allá. Y también en esta otra etapa de aceptación, bueno, no sé, también el tema este del café por acción, por ejemplo, ¿no? En donde listo, ya nos dimos cuenta que esta hidra tiene 4 cabezas y todavía no sabemos cómo manejar, ¿no? Estas 4 cosas que nos preocupan. Entonces, ¿cómo podemos ir como creando una acción sabia para encontrar el camino? Pues muchas gracias, Miriam. Más levanta la mano y da sus comentarios. Pues a mí me gustaría como contribuir un poquito, que tal vez como tomando un paso atrás de las herramientas o los procesos que trabajamos en el Art of Hosting y más bien como echar ahí mi granito de arena en términos de, pues una de las fundadoras de The Berkona Institute, que era como una comunidad prima al Art of Hosting, ¿no? Como una organización, comunidad que estaba allí cuando el Art of Hosting empezó y tenía como varias corrientes que contribuyeron a su inicio. Y una de las cosas que Margaret Wheatley dijo, y me acuerdo hace como 12 años hicimos un boletín justamente sobre ese tema de la crisis. Y la verdad es que su perspectiva, que tiene todo que ver con organizaciones como sistemas vivos, cómo vemos los humanos como parte de un sistema más grande de la naturaleza. Y creo que es muy cierto, y creo que pudimos verlo un poco en el temblor aquí en la Ciudad de México en 2017, pero en todos tipos de crisis diferentes, que la verdad es que hay algo en el ambiente que permite o presta a la autoorganización. Y es muy raro, es como de repente hay algo que se une a la gente. Y la pregunta que siempre he tenido, y creo que eso fue como el enfoque de ese boletín, fue cómo podemos no recrear la situación o las condiciones en sí, pero ¿qué haría que la gente actúe de esa forma en una situación de no crisis, ¿no? Entonces creo que sería interesante también, no tenemos que hacerlo aquí, pero quería como meterlo un poquito, que a lo mejor en esos momentos como tan movidos, y estamos hablando como de las primeras etapas, ¿no? Que dijo Miriam, que nos contó, que realmente no hay un formato, no hay un proceso, realmente la gente no se siente en círculo. Puede que pase, ¿no? Pero a mí me interesa mucho también pensar en cómo,
ahorita lo que diría es que estamos en un periodo de una crisis larga, ¿no? Estamos en una crisis continua, básicamente. Entonces, pero no lo estamos viendo, es como muy oculto. Entonces, tal vez también sería interesante como hablar de las cualidades que estén presentes en estos primeros momentos de una crisis, ¿no? Y obviamente veo cómo podría ser útil algunos de esos procesos o herramientas en unas etapas un poquito más, ¿no? En la línea de tiempo o en el cronograma o sí, como en el pase de tiempo. Y tal vez comparto un poquito nada más para cerrar como pues mi historia personal que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Que cuando murió nuestro hijo, em, estuve en la semana 40 de mi embarazo y, y la verdad es que siento que una de las cosas que hicimos cuando ya supimos de la situación, mis papás estaban ahí, una amiga había venido a Oaxaca para ser mi dula y en la noche antes de inducir el parto, yo dije, pues tenemos que hacer un círculo, ¿no? Entonces, nos sentamos y también con mis parteras nos sentamos a ver como, pues, qué onda, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Es un momento como de mucho shock, pero fue como la primera cosa que me ocurrió hacer y creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Miriam Ramos, de hacer presente como no va a ser todo, ¿no? Pero una parte del sistema, ¿no? Entonces ver desde todas estas perspectivas distintas, los fractales, para tener una mayor idea o una visión más holística o entera de lo que está pasando en el sistema, ¿no? Entonces, tal vez el círculo si tuve que elegir una práctica, diría que eso creo que es algo muy, muy útil, ¿no? Para desacelerar. Bueno, esas son mis contribuciones. Muchísimas gracias, súper valioso, muy amable. ¿Alguien más Me parece muy quiere? bien Sí, esta idea porque no es solamente el círculo para hacerme vulnerable y expresar lo que siento, sino también el círculo para conectarnos con todos y ver cómo está el sistema en su conjunto. Y es una manera de ver el dolor desde un ángulo mucho más amplio. Esa mirada me resulta muy interesante. sí, y también el tomar en cuenta de veras que somos sistemas vivos en completo movimiento y que no dejamos de gestar y de sumar y de transitar para el sentido positivo o negativo. Y entonces se me viene a la mente que en uno de los temblores estuve trabajando con varias compañías, con varias empresas, una de ellas Cedesol, otras Vitrolab, etcétera, en donde justo nos llamaban porque el problema más grande no habían sido los sismos, sino la reacción de las personas ante los sismos. Entonces, que si llegaron a aventarse de las escaleras, que si aventaron a otras personas, que si tiraron cosas, que se atropellaron, en fin, que si les dio el infarto, todo este tipo de cosas, en donde cuando no tenemos una buena reacción, una buena gestión de las crisis, no hay un programa ya establecido para abordarlas, para enfrentarlas, entonces a lo mejor podemos tener disparadores en el sentido negativo. Y cuando en las organizaciones, en las escuelas, etcétera, está este programa previsorio de gestión de crisis, entonces tenemos muchísimo más recursos para salir adelante. Hablando de los talleres, por ejemplo, mucha gente, y a muchos nos pasa, ¿no? Que nos quedamos movidos después del sismo,
O sea, el sismo ya pasó, hay réplica y nos seguimos moviendo. Y entonces hacer cosas, ahí voy, Maite, por ejemplo, les dimos un ejercicio de terapia craneosacral para estabilizarse y recobrar sus pulsaciones, fue algo importante. Miriam, ¿me permites un segundo? Maite ha pedido la palabra. Sí, 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 justo dije que nada más acababa esa idea para Maite. Maite, pasamos el micrófono con mucho Ay, gusto. perdón, Miriam, te interrumpí. No, no, adelante. No. Oye, no, es que fíjate que a mí me estás como provocando muchas cosas con todo esto, híjole. Primero entré en una parte como ahorita, en este momento, por la que estoy viviendo y mis pensamientos no me están ayudando mucho, entonces estoy trabajando mucho sobre mis pensamientos y cómo hacerlos mis aliados en vez de mis enemigos, porque sí estoy por ahí más o menos por una etapa fuerte, digamos, personalmente. Pero fíjate que también me está inspirando mucho lo que dices, Miriam, en relación a que en algunas ocasiones también me ha tocado, no exactamente esto de crisis para equipos de trabajo, para gente que está orientada hacia algo, hacia un objetivo. Y como la forma en que se nos ha ocurrido tiene que ver con ir al pasado del equipo, es decir, como identificar por etapas, de una forma muy creativa, es como dibujos, música, fotos, palabras, todo lo que pasó en los tramos que llevamos viviendo junto con unos grandes, hazte de cuenta, te lo estoy contando como lo he hecho, con páginas en blanco en donde la gente va, ¿no? Va plasmando todo eso que hemos vivido juntos. Después nos vamos al futuro y hacemos una especie como, digo, no sé si esto tenga que ver con círculos pero es lo que se me vino de lo que has estado platicando. Luego nos vamos al futuro, tal vez una tarde después o un día después, con un mandala en donde vamos a trabajar sobre lo que vemos hacia el futuro, también por etapas, ¿no? Dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años, y cada persona tiene un gajo del mandala, de la pizza, todo acompañado con una música, que sabemos que la música mueve, ¿no? Cosas muy fuertes dentro de nosotros y mueve a los equipos de trabajo, los mueve de una forma muy interesante. Y de ahí, entonces nos vamos ya al presente, como, ¿no? Como esta parte de reflexión, de tocar adentro, de sensibilizarme, de ubicarme. Y me parece que esto es un manejo de la crisis, o sea, siguiéndote a ti, no sé qué opinarías, pero me parece que también pudiera ser, no sé, Alfredo, que también ha estado en la parte de hacer esto, pero se me ocurrió como ponerla ahí, comentar lo que para mí ha sido, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Al contrario, gracias a ti, Maite, justo desde esta maravilla de poder compartir lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado, como esto que nos comparten generosamente, pues las tres, cada una desde su visión. Y esto que dices del trabajo, de la música, del collage, lo que comentan de los círculos, o sea, hay veces que con solo sentarse, que era lo que nos decían ustedes en el círculo, con el hecho de que nos sentemos en círculo, ya hay un mensaje especial, que viene a ser muy primitivo y que y nos da mucho. Luego, desde estas reglas del círculo, luego, y bueno, exacto, que si hay un monito, un objeto que da la voz, ¿no? Desde cómo decimos cómo nos vamos a escuchar todos y cómo piensa esa finalidad, y luego cómo nos vamos construyendo con tus ejemplos, maravilloso, y no quiero hablar más porque está Gaby con su manita. Ay, queremos escucharte, por Creo que supuesto. Miriam también levantó la mano, así que Gaby, Sí, sí, sí. No, perdón, yo quería aplaudir y levanté la mano. Escuchamos la mano. bueno, así. Gracias, Miri. Ya está bonita. No, igual no era para interrumpir adelante que cuando termines, ¿eh? No, adelante, Gaby. No, a mí me venían muchas cosas de lo que han compartido. Uno, un poco el tema de justamente esto del temblor, que sí me identifico mucho en cómo
cómo vivimos esos momentos. Y me acuerdo que un colega que también trabajaba temas de intervenciones en crisis, él nos preguntaba, me acuerdo que en ese momento queríamos todos hacer algo, ¿no? Y aportar, y de repente era como que no sabías qué hacer. Incluso en ocasiones uno puede llegar a estorbar, ¿no? Como que con las ganas de ayudar, no focaliza o ni siquiera está haciendo algo que enfocado en lo que realmente se necesita en ese momento, ¿no? Entonces, creo que esto de crear un espacio de parar y reflexionar y escucharnos, creo que es bastante importante para justamente ver dónde estamos y qué hace falta y qué realmente en ese momento ya está cubierto y qué es lo que no tiene sentido hacer en ese momento. Entonces, desde ahí creo que el círculo con las preguntas que ponen este propósito del círculo en el centro pueden crear espacios muy poderosos, ¿no? Y creo que lo vivimos y justamente Maite también estuvo en un grupo cuando justamente en el temblor, después de que habíamos estado frustrados porque no sabíamos qué hacer, creamos algo parecido a lo que tú comentabas, Miriam, que era ante una necesidad de empresas y de instituciones con personas que estaban regresando a la oficina con mucho miedo, de qué manera nosotros hicimos como un aporte de ir a crear algunas sesiones de conversación y de mindfulness para justamente procesar lo que había pasado. Y llegamos con miedo nosotros mismos, porque la verdad nos da miedo subirnos al elevador en el pleno centro y teníamos más ganas de estar ahí corriendo que estar ahí, entonces decidimos ir de a tres para contenernos entre nosotros y poder estar ahí con nuestra posibilidad de apoyar en algo, ¿no? Pero definitivamente esto de parar, reflexionar, hacernos preguntas juntos, creo que es muy valioso en cuanto en la mirada del arte hosting. Creo que es mucho más que en el qué, en el cómo, ¿no? En ese tipo de espacio que se crea a partir de los principios que vivimos en el círculo, de cada uno de los principios que abrazamos en el art of hosting, de estar y escuchar y de la presencia que imitamos, que por ahí va, me parece muy, muy valioso. Y algo que me resuena también es, este fin de semana estuve en un velorio de mi familia, de mi cuñado, y lo que más me quedó y me quedó resonando mucho en lo que vivimos como familia fue la importancia de los rituales, ¿no? Cómo el tener estos rituales sí ayuda, contiene, realmente es un apoyo muy poderoso y es tan importante no perderlos. Yo a la lejanía hubiera dicho que quizás uno no quiere que sea corto, que no esté. Sin embargo, me pareció muy valioso, muy poderoso y indispensable, ¿no? Tener rituales. Entonces, a lo mejor también, dependiendo de las crisis que estemos viviendo, es ver qué rituales podemos traer para que eso nos ayude a pasar este proceso de una manera más rica, más, no sé si contenida también, ¿no? Claro, definitivamente. En el Ahora sí alza la mano, toca y ahora no fue aplauso. Es que escuchando a la Gaba, o sea, me doy cuenta de otra cosa, de este tema de la mentalidad y de la emoción y de la forma de acompañarnos, porque yo lo voy a hablar desde la empresa. Hay veces que todo el mundo está en crisis porque, ay, la venta y no sale y todo y terrible, y seguimos tratando de resolverla desde la razón. Me tocó un equipo que estaba trabadísimo, o sea, llevaba 3 semanas que no lograban resolver algo y tenían junta tras junta para hacer el gap análisis, el Pareto, el Ishikawa, el no sé qué, y nada más no lograban. Entonces me hablaron a mí y yo hice un círculo. O sea, llegué, no los senté, les dije, vamos a respirar, ¿no? Hice un escáner emocional, a ver cómo estamos, en dónde andan nuestra emoción, ¿no? Tal, y empezaron a decir como cansados, tristes, frustrados, enojados, agobiados, o sea, sí. Entonces, fue increíble porque solo dar paso a la emoción, o sea, solamente el detenernos, estar presentes, lo que decía Irene hace rato de desacelerar. Después tuvimos una conversación y volvimos a hacer otro escáner emocional y al final fue, por ejemplo, el enojo se había convertido en reto. Entonces, yo había llegado enojado y ahora me iba retado, ¿no? Me había convertido. Entonces, veo como las
el Art of Hosting, no solo incluso desde las prácticas como tal, sino desde la filosofía y el cómo prepara el espacio, nos ayuda a conectar la emoción con la razón de manera que tomen el espacio que les corresponde y se desbloqueen, etcétera, ¿no? Entonces, oía yo la y decía, sí, claro, o sea, incluso la manera como nos conectamos, cómo preparamos, ¿no? El contexto y la mentalidad influye muchísimo. Por cierto, después de esa sesión de 30 minutos en donde nada más respiraron y se conectaron emocionalmente, mágicamente encontraron las respuestas, ¿no? A lo que no habían encontrado antes. No era un bloqueo intelectual, era un bloqueo emocional y no sabían cómo permitir que emergieran las emociones. Claro, los escucho y me sumo a esta parte también, de verdad, porque yo ahora que les decía que acabé manejando lo de la terapia craniosacral, yo recuerdo que no era el esquema que yo llevaba para Sedesol, pero justo de hacer el círculo, de escuchar y de que todo el mundo dijo, estoy movido, o sea, literal, ¿no? Se me quedó todo para todos lados. Entonces dije, algo que necesitamos trabajar son los pulsos, pero no era algo que yo hubiera hecho si no hubiera salido como necesidad del grupo y en donde dices, si tengo una herramienta que ayuda a sumar, la puedo poner al servicio de, no importa que no venía en el sketch. Entonces esto parece que todos coincidimos y Alfredo, espero que sí estés tomando notas también porque está saliendo una riqueza maravillosa. No mal que Pero, estamos, Miriam, perdón, no ¿eh? estamos grabando. Ah, se está trabando. Algo que se escucha como vital es el círculo, ¿no? O sea, reafirmamos todos que el círculo es súper necesario y que nos ayuda muchísimo y es el pretexto para hacer 1000 cosas más. Y Perdón, una anotación solo ahí, Tocaya, porque es el círculo, pero con toda la mística que tiene, porque en mi empresas de repente me dijeron, ahí el círculo, inventaron el hilo negro, ¿no? O sea, ¿círculo qué? Pero yo corrí 2 círculos en donde la mentalidad está desde la competencia, desde, ¿sabes? No funciona. Entonces es el círculo, pero el círculo del art of hosting, con toda la mística que lo rodea, ¿no? sí, y esto que pone, ¿no? El círculo, sí, desde la solidaridad, la empatía, la cooperación, o sea, el círculo dentro de esta tónica y que sí empieza siendo un ritual en el Art of Hosting. Empieza como ritual, justamente. Y bueno, Alfredo, creo que tú nos puedes ayudar también a ordenar y a sentar esto ahorita a las 8:12. Quería dar una opinión. A mí me parece también muy poderoso la sugerencia que hizo Maite. Yo tengo formación en coaching estratégico, entonces en el modelo de Nardone se habla mucho de conectarse con la emoción de manera controlada y voluntaria. Y hay uno de los ejercicios que está en alguno de sus procesos que se parece mucho a lo que decía Maite, que es hacer un recorrido por toda, él creo que lo llama algo así como el museo, y es como colocar toda la experiencia vivida con imágenes, y en cada etapa, en cada hito, colocar siempre lo más positivo que ocurrió, pero también colocar lo negativo. Y si fue muy negativo, colocar lo negativo, pero colocar también lo positivo. Y yo lo he usado muchas veces y realmente el cambio es impresionante cuando se usa. Por eso creo que también puede ser un recurso interesante ya para procesar la vivencia y soltar eso de transitar por la experiencia vivida. Me encantó la idea, eso no lo dice Nardone, Maite, la idea de ir al futuro con el mandala, ese ejercicio me parece extraordinario, y después regresar al presente. Entonces, esa combinación me parece que también puede ser muy poderosa. Perdón, dijiste de conectarse de manera controlada y qué? Voluntaria. Ah, gracias.
básico, ¿no? Si no es voluntario, no va a jalar. Y lo llama voluntaria en el sentido de que tú decides conectarte con la emoción. No fue que la emoción llegó y te atrapó, sino que tú decides conectarte con la tristeza o conectarte con el miedo, traerlo de manera voluntaria. Y controlada porque decides durante un tiempo determinado trabajar conectarte con la emoción y después entonces salir de ella y cerrar el cuaderno y seguir adelante, ¿no? Ujú, ujú. Pues muy bien, pues quiero decirles que el diseño que habíamos hecho pasó aquello que dice, haz el diseño, bueno, no sé exactamente cómo es que dice, pero haz el diseño y Dios se encargará de reírse. Entonces, creo que pasó exactamente lo mismo. Teníamos la idea de hacer sesiones grupales, pero creo que salió como salió y creo que ha permitido intercambiar muchas ideas. Miriam, tú trajiste el tema sobre la mesa, nos pusiste sobre la mesa y el tema generó frutos, generó resultados. Entonces creo que ya son las 8:14 y si les parece bien, yo lo que sugeriría es que hagamos dos cosas. Primero, como hacer una rondita de cómo nos sentimos después de haber tenido esta experiencia. O sea, como que es el círculo virtual, ¿no? ¿Cómo nos sentimos el haber podido conectarnos todos y como qué nos llevamos? ¿Cuál sería como la cosecha que podríamos escribir cada uno de nosotros y sea como lo que le podamos entregar al resto del grupo, lo más valioso que ocurrió el día de hoy? Y después de hacer este recorrido, me gustaría que platicáramos un poco acerca de qué posibilidades hay hacia adelante. ¿Hay algún otro tema que quisiéramos tocar y alguno de ustedes quisiera asumir el rol para llevarlo a cabo? Pero eso sería lo segundo. Entonces, primero lo primero, segundo lo segundo. Pues yo me voy, y esto también me parece interesante hablar de la parte no presencial, lo estamos haciendo a través de esta pantalla, pero definitivamente considero que es posible transmitir, aunque parezca increíble, es posible transmitir emocionalidad y vincularnos desde este lugar. Y para mí, pues un placer. Me llevaron a pensar, Miriam, hacia el pasado, hacia ver que en el pasado, si reviso algunos de mis situaciones, mis atravesamientos por crisis, y a dónde me llevaron, ¿no? O sea, ¿qué me pasó? Y qué es lo que me llevó a ser como soy hoy, esta posibilidad de entrar en crisis. Me hiciste recordarlo y ver a queridos amigos aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por poner ese corazón, esa disposición para vincularnos. Eso es lo que más agradecemos. Muchas, muchas gracias. ¿Quién más levanta la manita? A ver, yo, si me permiten, no sé si me veo o no me veo. Ya te ves. Ok, gracias. Bueno, yo estoy muy contenta con esta sesión. A mí me encanta todo el tema de crisis, porque desde mi perspectiva, todo el tiempo estamos viviendo crisis pequeñitas, grandototas. No tiene que ser algo tan dramático o pérdidas tan valiosas así como un ser querido, pero a veces, como lo mencionabas, perder un trabajo o simplemente no lograr un objetivo que hayas alcanzado implica cierto grado de pérdida. Entender las fases del duelo que vivimos a través de eso, como coaches, terapeutas, pues nos ayuda también un poco a entender cómo es la persona, en qué proceso se encuentra y emocionalmente cómo poder, sin llegar a un proceso terapéutico, pero cómo poder gestionar o contener esas emociones, ¿no? Enfocadas al logro de un objetivo. Y una de las cosas más lindas, más lindas, no por demeritar nada, pero de las más lindas que me llevo, es lo que comentabas hace poco, Alfredo, ya casi al final. Eh, Cuando tú invitas en una organización a las personas a entrar en un espacio emocional, es ponerlos en un espacio vulnerable que no les gusta. Pero cuando lo abres desde el que quiera, aunque puede hacerlo,
Entonces, ahí hablamos de empoderamiento. Y esa frase, si me la repites, te la agradecería porque me la quiero llevar. Con mucho gusto. Voy a ver la grabación para ver cuál fue, porque a mis 66 años suele ocurrir que tengo una memoria de corto plazo un poco estropeada. Ay, no te preocupes, yo la leo y la busco. Gracias. Muchísimas gracias, pero Muchas gracias, Vero. Muy atinada, nos diste aparte un buen resumen. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos? Yo puedo compartir mi cosecha y gracias, Vero, por aparecer al final, decir eso porque todo el tiempo en esta llamada estaba recordando como el vínculo con el trabajo organizacional, ¿no? Entonces, siento que es un tema muy interesante como pues traerlo a este ámbito de que a lo mejor no es el ejemplo que no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero creo que fue Miri, no lograr como ciertos objetivos, ¿no? Entonces, voy con ese como pendiente un poquito como, y es algo que yo y mi socia Megan, una de las otras anfitrionas, hemos hablado mucho de qué tal si nuestra consultoría solo se enfocaría en duelo organizacional, en cierres conscientes, en cómo sería, ¿no? Obviamente se siente difícil como vender, pero es un tema muy, muy interesante. Y me voy tranquila, me siento como contenta de haber tenido la chance de escucharnos y de tener como esta nueva óptica, ese nuevo modelo. Gracias, Miriam. Y casi sin batería. Y siento que es como también un reflejo. Yo voy sin batería y mi compu también. Así, muchas gracias. Irene, de verdad, súper contentos de que hayas estado aquí. Gracias por participar desde Yo, esa bueno, maravillosa energía tuya. antes de que se le acabe la batería de la computadora a Erin, porque yo quiero confesar que me voy muy inspirada por el tema, mi mente está pum, y así, ¿no? Como de aplicaciones. Me encantó justo esto que dijiste, Erin, porque en los terremotos de México nos volvemos increíbles 2 semanas, ¿no? Somos solidarios, amorosos y 2 semanas. Entonces, mostramos una capacidad creativa, no necesitamos ni al gobierno ni a nadie para resolver las cosas, pero nos dura 2 semanas, ¿no? Entonces me inspiró mucho esto de qué podríamos hacer para despertar esto que se despierta sin necesidad de estar pasando de crisis en crisis. Eso me gustó un montón. Ahorita que escuchaba lo de los duelos en las organizaciones, me acordé de yo he visto que se ha mecanizado de repente el tema de las salidas de la gente. Entonces veo correos de por convenir hacia sus intereses se emprenderá en no sé qué nuevas empresas, gracias, le damos por 30 años de trabajo y le damos la bienvenida a no sé quién, ¿no? Y de repente se empieza a hacer un tema del duelo, de la pérdida, se naturaliza como si fuéramos engranes, de bueno, ya se desgastó y entonces ahí viene el otro, que de repente yo de verdad me lo cuestiono a veces, ¿no? Digo, es como, o sea, 35 años de aquí y en un aviso organizacional de 3 minutos, no sé, me detona muchas cosas. Me voy agradecida y yo decía que confieso porque para la vez pasada decíamos que el solo hecho de estar juntos, de compartir, de encontrar tribu, ¿no? De encontrar amigos, de sentir que estamos acompañados de personas que compartimos intereses, en sí mismo ya es valioso. Gracias. Querida Miri, cómplice de vida, de trabajo, qué bueno estar juntos. Muchas gracias. pues bien, si quieren, pasamos al punto de cierre. ¿Alguien más quisiera platicar antes? Gaby, ¿sigues por ahí? ¿Nos quieres comentar algo antes de irnos?
aquí sigo. Pues yo me voy, pues, inspirada con muchas cosas que han compartido, con ganas de incluso leer e investigar algunas de las fuentes que han citado y pues agradecida de haber tenido este espacio donde se conectan varias cosas que vienen de mundos diferentes, sin embargo, con posibilidades de integrarse. Así que, así, agradecida de que hayan generado esta posibilidad de vernos y de aprender juntos. Muchas gracias, Gaby, por ese tiempo maravilloso. De veras, estamos tan honrados de de estas personalidades que nos acompañan y además yo insisto, desde el corazón, la apertura, la flexibilidad, que justo como lo decían ustedes, es lo que más da. Cuando nos abrimos, nos flexibilizamos y decimos, todo es súper poderoso, todo nos suma. Y entonces el escuchar cada palabra, el ver cada gesto que ustedes hicieron, digo, wow, todo lo que salió en un corto periodo de tiempo. De verdad, muchas gracias. Miriam, yo quisiera dar también mi comentario de cierre. Yo creo que tú nos invitaste a una conversación de 1 hora y media sobre este tema. Es probable que no sea la culminación del tema, sino el inicio del tema. De verdad que este tema de crisis, de incertidumbre, vino para quedarse y va a ser la situación que vamos a estar gestionando permanentemente de aquí hacia adelante. Entonces creo que sí vale la pena tomar en cuenta para ver de qué otra manera seguimos compartiendo, de qué manera somos más eficientes o más conscientes, no sé cómo decirlo, en manejar esto hacia nosotros para poder ayudar a otros a que lo manejen. Porque no se puede dar lo que no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi palabra de cierre. Pues bueno, muy agradecidos. Entonces, ¿qué se les ocurre? Nos quedan 4 minutitos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se podría hacer hacia adelante? ¿Alguien sugiere algún tema para volver a realizar un encuentro? Miriam le puso nombre a este encuentro, ¿no? Y bueno, y volver a encontrarnos. Se escuchan ideas. Que pueden hablarlas, escribirlas, danzarlas, actuarlas, estamos más que abiertos. Muy bien, dejemos entonces la pregunta abierta y por el WhatsApp que tenemos podríamos intercambiar ideas. Tal vez no es el momento para tener una conclusión en ese sentido, pero dejemos abierta la posibilidad, si les parece bien. Yo tengo una curiosidad, Alfredo, pero es que me quería callar porque siempre salgo con ¿Sí? peticiones y preguntas. Dije, ya cállate, deja que alguien más hable. Pero yo tengo una que he estado estudiando últimamente y me interesa aprender sobre inteligencia espiritual. Que el mundo Bani, si han oído de este mundo quebradizo, frágil, vulnerable, no lineal, donde todo se cae a pedazos, lo veo como una oportunidad justo de conectar con algo más allá de la razón. Y en mi experiencia ahora en la empresa, incluso la inteligencia emocional no alcanza. O sea, cuando todo se cae a pedazos, cuando no podemos controlar nada, cuando nos sentimos excedidos individual y colectivamente, como que no da. Y empecé a escuchar sobre inteligencia espiritual y he encontrado cosas bien interesantes y lo pongo como curiosidad, no como algo que yo ya sepa. Pero bueno, lo dejo ahí sigilosamente. No, está súper bueno. Y por ejemplo, lo que decía Erin también de no tengo tiempo de ser anfitriona, pero puedo estar. Nos queda claro que luego no podemos, anfitrionar, pero bueno, esas preguntas que ustedes hacen y que nos sacuden y nos gestionan, nos movilizan a todos, pues de verdad, pues síganlas haciendo, no sean malos.
para que entonces sigamos construyendo en este tema. De verdad, crisis, resiliencia, cambio, aprendizaje, incertidumbre, mundo buca, trabajo integral, espiritual, pues creo que todo va danzando prácticamente sobre este tema y es todo lo que quieran sumar, bienvenido. Se me Que ocurre, sigamos explorando por el chat, ok, Maite. Sí. Miriam, que de repente con el chat hacer una pregunta. ¿Quién conoce sobre algo sobre inteligencia espiritual? Y Ujú. para una sesión en donde no nos sintamos tan comprometidos a hacer algo tan estructurado, porque sabemos que todos estamos ocupados, pero más que prepararla muy bien, hacer una buena pregunta, Miriam. Y nos vamos todos a esa reunión con esa buena pregunta. Y entonces se te hace ya no ser anfitriona, porque no va a implicar tanta complicación, sino una buena pregunta y vamos todos con lo mejor de nosotros a conversar sobre ese tema. Con Y las ya ganas. hablábamos la vez pasada que podemos aprender, compartir o crear de maneras asíncrona y síncrona. O sea, síncrona es estando juntos al mismo tiempo en el mismo lugar y asíncrona es en el chat, ¿no? Sí. En función de ser respetuoso del tiempo, son las 8:30, y entonces creo que vale la pena que nos demos un abrazo, si les parece bien. Imaginemos que estamos en un círculo, porque estamos en un círculo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por estar, por compartir y bueno, ya nos seguiremos viendo y aprendiendo juntos y escribiendo también. Un maravilloso fin de semana para todos, todas. Nos vemos. Muchas gracias, Alfredo, por esa maravillosa compañía y guía. Fue fabuloso. Gracias. Sí. Nos vemos. Bonita noche, que descansen. Un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, bye.